este comercio. Yo me acabo de enterar de este dato. Con las personas que hablábamos en la puerta de este local más temprano, todos hablaban muy bien, diciendo que es una familia, los dueños de este local, hace muchos años que están allí ubicados, que son muy limpios, pero bueno, en este caso, a fines de noviembre, más de 100 personas se vieron intoxicadas tras comer los sándwiches de miga que allí venden. Bien, Adrián, mientras ustedes se acomodan, entonces vamos a consultar a un médico, Eduardo López, el doctor López, que ya está en comunicación telefónica para explicarnos un poco, doctor, qué es la salmonela. Buen día, ante todo, y gracias por estos minutos con nosotros. Agostina lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Agostina. ¿Cómo le va a usted? Bien, tratando, de analizar qué pudo haber pasado con estas más de 100 personas, ¿no?, que resultaron intoxicadas. Sí. ¿Qué es la salmonela? La salmonela es una bacteria que es muy común, que está presente muchas veces en las aves, a veces en carne porcina, incluso en aguas contaminadas, dado que el ser humano puede ser portador sin síntomas de la salmonela y elimina por la materia fecal, y además la salmonela está presente muchas veces en el oviducto de las aves, para que la gente entienda, el oviducto es donde se forma el huevo, especialmente la yema del huevo. Bien. Quiere decir que si el oviducto está contaminado del ave, cuando elimina la yema, cuando elimina el huevo, con la yema va la salmonela. La salmonela más común está dentro del grupo que se llama las salmonelas enteritidis, justamente enteritidis porque da enfermedad gastrointestinal, que tiene un periodo de incubación muy corto, Agostina, entre 6, 8 a 72 horas. Por eso el individuo que come alimentos contaminados por salmonela rápidamente comienza con los síntomas, ¿no? Y además esta bacteria tiene una característica que es útil para la gente. La temperatura de heladera lo único que hace es enlentecer su crecimiento, y la refrigeración, la congelación, sí, como es el freezer, no la mata, nada más que le detienen su crecimiento. Cuando esos alimentos contaminados con salmonela van a temperatura ambiente, empieza rápidamente un crecimiento, y la temperatura óptima de crecimiento está entre los 37 grados, pero con 30 grados se reproduce muy rápidamente, que fue lo que ocurrió con estas temperaturas de calor muy importantes. Por eso es más factible que estos cuadros también aparezcan en épocas de calor, ¿no?, en el verano. Habitualmente comienzan en épocas de calor, y cuando hay una fuente común, generalmente se infectan varias personas, que eso es muy característico. Claro. Además debemos recordar que hubo cortes de luz, yo no sé si en esa zona hubo o no, y cuando hay corte de luz que cambia prácticamente la temperatura de heladera, a partir de los 6 grados la bacteria empieza a crecer. Es muy bueno alrededor de 30 grados y es óptimo a 37, que es la temperatura nuestra del ser humano. Claro. Que sí, que si un individuo come salmonela, alimentos contaminados con salmonela, va rápidamente a reproducirse dentro del intestino y va a tener síntomas como diarreas abundantes, acuosas, fiebre, escalofríos y demás, ¿no? Doctor, ¿de qué depende la intensidad de los síntomas? Porque una de las características que describían las personas afectadas es que algunas de ellas estuvieron con los síntomas hasta 2 semanas y muchos debieron ser internados para rehidratarlos. ¿De qué depende? Eso depende básicamente de varias cosas. Primero, de las características de la salmonela, diríamos si le produce o no produce enterotoxina, y en segundo lugar de la cantidad de salmonela que el individuo ingiere. Esto es muy variable. Hay individuos que tienen diarrea 2 o 3 días y no se deshidratan, y hay individuos que tienen diarrea prolongada por 10, 14 días, incluso con cuadros graves de deshidratación uno tiene que internarlos. Claro. Además, este es un tema que es siempre muy complejo, porque el último responsable es básicamente el comercio que expende el mercado, pero debemos recordar que la cadena de distribución, de transporte, almacenamiento y demás también es importante, porque si en esa cadena falla la cadena de frío, esto es muy fácil que se contamine, ¿no? Claro, justo le iba a preguntar cuáles son aquellos recaudos que tiene que tener un comercio para evitar este tipo de situaciones y para asegurarse que en realidad la mercadería que está comprando, está en buenas condiciones. Independientemente de lo que usted decía, ¿no? Los cortes de luz que pudieron haber existido también en este comercio y por lo tanto generaron las condiciones para que se desarrollara esta bacteria. En primer lugar, uno tiene que comprar alimentos en lugares... Los elementos con que preparan sándwiches u otros elementos tienen que ser
diríamos que estén asegurados que estén adecuadamente esterilizados o pasteurizados para evitar esto. En segundo lugar, teníamos el lavado frecuente de manos y utilización de guantes, es otro elemento fundamental para evitar la contaminación, que muchas veces la contaminación anal-manos puede ocurrir. Digamos. Tercero, garantizar las cadenas de frío, los elementos que están que se están produciendo, y evitar la elaboración casera de cualquier alimento, porque en la elaboración casera es donde más habitualmente uno fracasa en la medida de prevención. Claro. Por ejemplo, sobre todo la preparación, por ejemplo, de mayonesa casera, en ese aspecto, ¿no? Debemos recordar que 70 grados la bacteria desaparece. O sea, si usted cocina durante 70 grados de cualquier alimento, prácticamente la gran mayoría de las bacterias desaparece, ¿no? Claro. O sea que principalmente esta bacteria pudo haber estado presente tanto en la mayonesa como en el huevo. ¿Y qué otro ingrediente? Puede haber estado en el huevo duro no adecuadamente cocinado, así es un tema. Puede haber estado en la mayonesa, y puede haber estado inclusive en vegetales contaminados, que es otro tema importante. Yo no sé los alimentos que ingirieron, pero sí las verduras contaminadas no adecuadamente pueden producirlo. Por eso la verdura en esta época del año conviene con lavarlas bien y colocarlas en 1 litro de agua con 5 gotas de lavandina, dejarlas reposar durante 15 o 20 minutos, y el hipoclorito de sodio mata la bacteria, ¿no? Que es una buena medida, no le cambia las características de sabor ni de color, y no hace mal al organismo ingerirlo, ¿no? Claro. Así que la causa uno siempre echa la culpa a la mayonesa porque es la más frecuente, pero el huevo duro y alimentos vegetales contaminados, como puede ser lechuga, que a veces se preparan sándwiches con lechuga, o a veces se preparan sándwiches con otros vegetales, también pueden ser responsables, ¿no? Claro, en este caso aparentemente se lo atribuyen a la mayonesa porque es el condimento que estaba presente también en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y es el más común, como usted decía, en el caso de un sándwich. En los sándwiches es prácticamente el más común, claro. Sí, correcto. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias, ha sido muy claro. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias, hasta luego. Vamos a volver al lugar, a la puerta de este comercio con otros testimonios, ¿sí? Testimonios de quienes resultaron también afectados por esta intoxicación o de quienes no padecieron estos síntomas, pero sí son clientes hace años, Adrián. Bueno, recién estaba conversando con Inés, otro caso, otra intoxicada. Inés me decía, ese día yo compré sándwiches de miga que uno de sus condimentos era mayonesa. Ahora, mi compañera no lo compró con mayonesa y a ella no le pasó absolutamente nada. A mí sí. Inés, buen día. Gracias por compartir tu testimonio. Contanos, ese día vos viniste a trabajar como todos los días y al mediodía decidiste ir a comprar un sándwich de miga a la vuelta de tu trabajo. Sí, a donde siempre compro. Fue el 30 de noviembre. Compré como siempre sándwich de miga y me acompañó mi compañera que también compró sándwich de miga pero sin mayonesa. Yo ese día no me siento mal, pero al otro día empiezo a sentirme mal y como era el último día que venía a trabajar porque empezaba la licencia por examen, yo me voy descompuesta a mi casa, llego, esa noche tengo 40 grados de fiebre, al otro día tengo 40 grados de fiebre, pero como estaba estudiando, lo relacioné que era el aire acondicionado, que era una gripe, un resfrío. Cuando llamo a la oficina y le aviso lo mal que me sentía, descubro que hay otros casos que la gente estaba intoxicada por los sándwiches y que habían hecho la denuncia en bromatología. Y ahí me voy, me interno directamente al británico, le pido al médico que me interne y lo primero que me dan es suero porque quedo deshidratada. Me empieza a dar antibióticos para aliviar el dolor porque yo tenía continuamente dolores de panza. Y ahí me comenta que podía haber sido una intoxicación y yo después descubro, que había muchos casos. Hoy en día estoy con antibiótico, que es el Siriax,
y me dieron crema de bismuto, ampollas para reconstituir la flora intestinal, que no logro, me afectó la flora intestinal, la tengo destruida yo. Usted, por este caso, me comentaba, Inés, bajó 4 kilos. 4 kilos, sí, 4 kilos, no logro componerme. Desde el 30 de noviembre, casi 40 días que yo estoy en la misma situación. O sea, nada de vómitos, nada de fiebre, pero sigo con el tratamiento de ampolla para reconstituir la flora intestinal. Ya pasó un mes y usted, me imagino, tiene que cuidarse ahora en las comidas. En las comidas sí. Yo trato, comprar sándwiches de miga ya no más. Y tratar de comer comida y, si es posible, traerla de mi casa o de elaboración conocida, porque me quedó mucho miedo de la situación. No la pasé nada bien. Cuando volvió a trabajar, usted vio que ese local estaba abierto y decidió hacer la denuncia junto a otros compañeros. Yo la denuncia no la hice, pero en mi sector hicieron la denuncia y me sumé a los casos de intoxicados. Lo habían clausurado y unos días pasamos después y estaba abierto, con gente comprando y todo. Y a los pocos días volvió a estar clausurado. Eso nos llamó la atención. Pero se ve que en el segundo caso dio positivo el tema de la salmonela. Claro. Sobre todo la encontraron la salmonela en la mayonesa, porque su compañera, que no compró el sándwich con mayonesa, no le pasó nada. No, a ella no le pasó nada de síntomas, ni fiebre, ni vómito, nada de nada. Es muy amable por su testimonio. Ok, hasta luego.